Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para hoy nos corresponde Efesios capítulo 3 en nuestro devocional y el título para hoy es ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Pablo comienza su carta a los de Éfeso de una manera muy particular. Veamos en el versículo 1 del capítulo 3. Así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Empieza con una palabra que es soy prisionero. Estaba buscando qué significa que es prisionero y es persona que está privada de la libertad, pero tiene otro significado que es persona que está dominada por una pasión o una emoción. Mire que Pablo, a lo largo de lo que nosotros hemos estudiado, miramos que Pablo era un apasionado en todo lo que hacía. Pablo era un apasionado cuando estaba en el mundo, era apasionado por matar cristianos, pero también era un apasionado en el momento que recibió al Señor Jesucristo en su corazón, se convirtió en un apasionado por servirle a Él. Si tú vivías en el mundo, si tú le pertenecías al mundo y hacías las cosas apasionadamente por ese mundo, qué bueno que empecemos a actuar de la misma manera con Cristo, que empecemos a servirle a Dios con esa pasión, con esa fuerza, con esa entrega. Mire que Pablo empieza su carta a los de Éfeso diciéndoles eso: yo soy prisionero de Jesucristo. Él era un apasionado por Jesucristo. Y si lo asemejamos al otro significado, que es persona que está privada de su libertad, mire que nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no somos libres para hacer las cosas que al mundo le agrada. Estamos privados de esa libertad, pero esa libertad que muchas veces se convierte en un libertinaje. Qué bueno que nosotros seamos prisioneros de Cristo, que seamos esos apasionados, esos líderes fieles a Él, esos enamorados de Él, que seamos capaces de defender nuestra fe donde quiera que sea, con esa pasión, con esa furia. Mire que este hombre, Pablo, dice que estaba prisionero por Cristo Jesús. Si nosotros estamos prisioneros de algo, por ejemplo, muchas veces los enamorados dicen, yo estoy prisionero de tu amor. Qué bueno que nosotros podamos decirle a Dios eso: yo estoy prisionero de tu amor. Yo estoy enamorado de ti ciegamente. Mire que Pablo actuaba de esta manera porque él hacía las cosas con esa pasión, con esa entrega, con esa dedicación. Si tú te enamoras de verdad de Dios, empezarás a vivir esa experiencia, empezarás a decir, yo le pertenezco a Él, yo soy de Él, y así como en el mundo vivíamos esa pasión humana, en Cristo también podemos vivir esa pasión de servirle a Él con esa entrega, con esa dedicación, con ese amor. Solo a medida que nosotros aprendemos a hacer las cosas con pasión, con entrega, las cosas nos van a quedar bien, sea en lo espiritual, sea en lo secular, en cualquier área. Solamente esas ganas es lo que permite que nosotros consigamos todo aquello que nos hemos propuesto. Veamos en el versículo 5 del capítulo 3. En otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Mire que Pablo tenía un llamado, y no era un llamado porque sí, era un llamado revelado de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Ese mismo llamado es el que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Si tú estás escuchando esta palabra es para ti. Ten por seguro que tú tienes un llamado de parte de Dios, y ese llamado es ir a compartir su palabra. Este llamado ha sido revelado por Dios. Este llamado no ha sido un invento más. Este llamado no ha sido que un día tú te levantaste y dijiste, bueno, voy a servir a Dios. No, Dios te llamó, Dios te escogió y tiene un propósito maravilloso con tu vida. Al igual que Pablo, nosotros tenemos ese llamado. Y mire lo que dice en el versículo 2.
Seguramente habrán oído del trabajo que Dios, en su generoso amor, me ha dado para ayudarles a ustedes. Mire que este llamado tiene un propósito, y es ayudar a las demás personas. Si tú tienes un llamado a servirle a Dios, ese llamado tiene un por qué, tiene un para qué. Si Dios te llamó es precisamente para que tú vayas a ese mundo que está perdido y puedas ayudar a esas personas. Mire que el mundo necesita de Dios y nosotros muchas veces nos quedamos callados con ese llamado que tenemos. No somos capaces de ir a ese mundo a compartir la palabra. Si tú has sido llamado, si tú has sido escogido, pon en práctica ese llamado y ayuda a las demás personas. ¿Y cómo podemos ayudar a las demás personas? Tal vez no podemos darles solvencia económica, pero si tú le compartes la palabra de Dios, Dios transformará su vida, Dios hará de su vida algo diferente y de esa manera nosotros podemos cumplir con ese llamado, podemos cumplir con esa misión que Dios nos encomendó. Entonces, cada uno de nosotros debe estar consciente, debe estar seguro de que para Dios no hay casualidades, tú y yo somos esos llamados y debemos entenderlo así. Solamente cuando yo entiendo que soy ese llamado puedo cumplir con esa misión que Dios nos da. De lo contrario, simplemente me considero un cristiano más, alguien que acude a algún lugar, alguien que simplemente se congrega porque se acostumbró, porque le gusta, porque recibe milagros, pero no entiende que es un instrumento útil para cualquier área en la iglesia en las manos de Dios. Exactamente, mire esa palabra tan importante, un instrumento útil. Si tú dejas que Dios tome tu vida en sus manos, va a hacer de ti eso, un instrumento útil en sus manos. Pero si tú te dispones, tú ya tienes el llamado, Dios ya te llamó, Dios ya te escogió, Dios desde la formación de tu ser, Él ya te había escogido, Él ya te había llamado. Escucha ese llamado. Pero mire, ¿para qué dijimos que era ese llamado? Para ayudar a las demás personas, para ayudarte a ti mismo. Para eso es ese llamado. El Señor dice en su palabra que tenía un plan. Veamos en el versículo 6, la parte A. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les prometió a los judíos. Ese era el plan de Dios. Ese era ese ministerio que le encomendó a Pablo. Ir a los no judíos. Ir a esas personas que se estaban perdiendo, que no tenían conocimiento de Dios. Ese fue el llamado para el cual fue encomendado Pablo. Y ese es tu llamado. Ir a esas personas que no conocen de Dios. Ese es nuestro llamado. Veamos lo que dice en la parte B del mismo 6. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos en la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos recibirán todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Es nuestra obligación ir a esos no judíos, a esos no conocedores de Dios. Y dice que ellos conocerán a través de las buenas noticias de salvación. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, ir predicar la palabra. Nosotros estamos llamados no solamente para que estemos en una banca, estamos llamados no solamente a que ocupemos un lugar en el espacio, en la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo el llamado, pero ¿qué hacemos para desarrollar ese llamado? Sencillamente nos quedamos sentados, venimos a los servicios, el servicio que tú tengas en tu iglesia, solamente vas, asistes, sales de ella y la vida sigue igual. No tenemos en cuenta ese llamado para el cual nosotros estamos en este lugar. No estás teniendo en cuenta ese llamado por el cual Dios te encomendó. Mira que si Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te permitió conocerlo, es porque tiene algo para ti. Es porque Dios tiene una misión para ti. Ve a ese mundo que se está perdiendo, ve a ese mundo que está perdido en sus vicios, que está perdido en
en sus concupiscencias, en sus deseos de la carne. A ese mundo somos llamados a ir, a esas personas que no conocen. Aquí nos habla acerca de los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Son esas personas que no conocen de Dios. Mire que el Señor Jesús, a través de Él, nosotros fuimos adoptados. Somos ahora hijos de Dios. Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos escogió, Él te adoptó a ti. Ahora ya somos sus hijos, ahora ya pertenecemos a su pueblo. Pero hay muchos allá afuera del mundo que se están perdiendo por esa falta de conocimiento, porque nosotros nos quedamos callados. Mire que Dios nos llamó a nosotros para que compartamos la palabra de Dios a aquellos que se están perdiendo. Veamos en Mateo 28:19. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan y hagan seguidores, vayan y hagan discípulos. Ese es nuestro llamado, ir a todas las naciones y ganar almas para Él. Pero Él no nos mandó en ningún momento, vayan y roben ovejas. En ningún momento Él nos dijo, vayan y arrebaten las ovejas de otras iglesias. ¿O Él sí nos llamó a eso? El llamado que Dios hizo a nuestras vidas es vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Vayan y compartan la palabra de Dios al perdido, vayan y compartan la palabra de Dios al que no conoce. Dice ahí al no judío, al que no pertenece todavía a Dios. A eso somos llamados nosotros, a ir y compartir la palabra de Dios. Si el mandato hubiera sido vayan y roben, sencillamente en ese versículo tendría que decir, por tanto, id por todas las naciones y robad todas las ovejas que se encuentren. Pero ese no fue el llamado. El llamado nuestro, el llamado de todo cristiano, es ir y hacer discípulos. Es ir por todas las naciones compartiendo la palabra de Dios, no robando ovejas. Esa no es una misión. Eso no es lo que Dios quería. Mire que veamos en Juan 10:10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Nosotros, nuestra misión es ir y transmitir lo que Dios quería, esa vida. Pero ¿qué es lo que hace un ladrón? Dice que el ladrón sencillamente viene para matar, para robar y para destruir. ¿Tú te quieres convertir en un ladrón? ¿Tú te quieres convertir en una persona que simple mata, roba y destruye? ¿O te quieres convertir en una persona que da vida? Cuando nosotros vamos a esas personas que están perdidas en el mundo, cuando vamos a compartir la palabra de Dios a esas personas que no tienen ni siquiera un mínimo conocimiento de parte de Dios, les vamos y les transmitimos vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos en esos ladrones de ovejas? ¿Qué es lo que transmitimos? Transmitimos muerte, transmitimos destrucción. Un consejo, hermano, que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, no te conviertas en un ladrón, no te conviertas en esa persona detestable ante los ojos de Dios. Si tú tienes un llamado, ve y comparte a todos aquellos que no conocen de Dios. ¿Para qué te encargas de ir de iglesia en iglesia robando ovejas? ¿Para qué cumplir con esa misión que Dios no te dio? Si Dios te dijo, ve y roba, pues roba. Pero si Dios te dijo, ve y predica la palabra a los que están perdidos, ve y hazlo. Si estás robando ovejas, ¿a quién le estás obedeciendo? Seguramente no es a Dios.
No sé qué Dios tú puedas tener, pero si seguimos a nuestro Padre Celestial, Él nos llamó a predicar su palabra, no a robarse las ovejas. Como dice ahí, Dios tiene un plan y es salvar a todo el mundo, o al menos un deseo. ¿Y el plan cuál es? La evangelización. Cada uno de nosotros podemos ser portadores de esa salvación, cada uno de nosotros podemos ser útiles y cada uno tiene dones diferentes. No necesariamente si tú dices, yo no puedo predicar, entonces usa cualquier otro medio en el cual puedas aportar para ese plan que tiene Dios. En un equipo de fútbol no todos son delanteros, no todos son defensas, no todos son arqueros, pero todos trabajan para el mismo propósito. Así que en el plan de salvación hay muchas cosas que hacer, no te limites solo a una. Tal vez dices, yo quisiera servir en la alabanza. Pues si esa no es tu habilidad, busca otra habilidad que Dios te ha dado para poder servir. Y lo más importante, como dice, las iglesias cristianas no debemos convertirnos en enemigas unas de otras. Hoy en día se mide el crecimiento del evangelio de acuerdo al crecimiento de iglesias, pero el problema es que a medida que iglesias crecen, lo único que se hace es un trasteo de almas. Hay gente que anda a la expectativa de ver qué iglesia nueva hay para ya ir a experimentar. Por lo tanto, lo que hoy encontramos es que hay muchas iglesias, pero el mismo número de cristianos rotándose a través de ellas. Un día está en un templo, otro día está en otro lugar. El mismo número de almas salvas, solamente que ahora hay que distribuírselas en el más número elevado de iglesias que hay. Amén. Llegamos a la conclusión en estos días, y es triste decirlo, que muchas veces nos dedicamos tanto a robar ovejas que los otros pastores tienen que dedicarse a orar para que el otro pastor, el otro hermanito no se robe la ovejita. ¿Cuál es nuestra obligación? Orar por aquellas personas que se están perdiendo. Orar por esas personas que están en ese mundo perdidas en el alcohol, perdidas en las drogas, perdidas en la prostitución. Esa es nuestra obligación. Pero es triste ver que ahora las iglesias nos hemos dedicado a simplemente orar para que la iglesia tal no se robe al hermanito que ya estaba salvo, que ya se estaba congregando, que ya conocía la verdad. Es triste decir eso, pero a eso nos hemos dedicado las iglesias cristianas. ¿Por qué el mundo afuera está perdido? Porque las iglesias no estamos cumpliendo con la misión para la cual fuimos llamados. No estamos cumpliendo con esa misión. Lo que decía nuestro pastor, sencillamente cogemos las ovejitas y nos las vamos rotando. Esta semana se la robó fulanito, la otra semana se la roba sutanito. Pero es la misma oveja. Y afuera hay tantas ovejitas que necesitan de esa salvación, necesitan de que alguien vaya y les comparta esa palabra de Dios. Pero como nosotros estamos tan ocupados peleando entre iglesias que no nos hemos dado cuenta que afuera en el mundo hay muchos que se están perdiendo. Afuera en el mundo hay muchos que necesitan de Dios, y tú y yo, por dedicarnos a pelear por esta oveja, estamos dejando que muchas afuera en el mundo se estén perdiendo. Y eso no le agrada a Dios, eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Veamos en el versículo 7 de Efesios 3. Por el generoso amor de Dios, quien quiso actuar en mí con poder, recibí el don de ser un siervo dedicado a anunciar las buenas noticias de salvación. Mire qué es lo que dice ahí. El predicar las buenas noticias de salvación es un don. Es un don de parte de Dios. Es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si tú tienes esa necesidad de ir al mundo a compartir la palabra de Dios, es un don que Dios te ha dado. Aprovechemos ese don que Dios te dio. Mire que si Dios nos ha dado dones es precisamente para que los pongamos a su servicio. Y Dios a cada uno de nosotros, por más tímidos que seamos, nos ha dado la facilidad, la oportunidad de hablar con muchas personas, de dar a conocer esa palabra de Dios.
Es un don de parte de Dios. El robar es sencillamente un mal hábito que tú puedes tener. El robar es un mal hábito que se te ha metido dentro de ti. Pero el predicar la palabra de Dios es un don. Es un don que viene de parte de Dios. Así que si tú en este momento tal vez pensabas en robarte en una ovejita, ten en cuenta que eso es un mal hábito que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. Si tú dices ser siervo de Dios, dedícate a predicar la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen de Él. No cometas ese error. No cometas el error de ir de iglesia en iglesia robando. Predica la palabra. Para eso somos llamados. Somos llamados a ganar más almas para Cristo, no a estarnos rotando la misma oveja por todas las iglesias. Ese no es el llamado. El llamado es de ir donde están perdidos. Es fácil robarse una oveja, es fácil llegar a otra iglesia y decirle, mire, acá es más bonito. Eso es fácil. Lo difícil es ir a ese mundo y compartir a todos aquellos que se están perdiendo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra obligación. Así que pídele a Dios que si tienes ese mal hábito de estar robando ovejas, pídele a Dios que te lo quite y que en cambio coloque en ti ese don de predicar su palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Veamos en el versículo 8. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos las buenas noticias de las infinitas riquezas de Cristo. Mire que no importa si tú te crees menos, no importa, para Dios tú eres importante. Cada uno de nosotros tal vez podemos nosotros decir, no, pero es que a mí me da miedo, no, pero es que qué vergüenza. Dios no está viendo tal vez tu posición económica, Él no está viendo tu condición física, Él está mirando que tú le eres útil a Él. No importa lo que decía aquí Pablo, aunque soy el menos importante, tal vez tú te puedas creer la menos importante, el menos importante, pero si Dios te dio ese don de predicar la palabra de Dios, hazlo. No te quedes con eso. Ten en cuenta que afuera en el mundo hay muchos que se están perdiendo, demasiados se están perdiendo. ¿Y por qué? Por culpa nuestra, porque no somos capaces de abrir nuestra boca, teniendo el don, teniendo la capacidad de hacerlo, y dejamos muchas veces de que lleguen esos ladrones y roben nuestras ovejas, teniendo nosotros la capacidad de compartir la palabra de Dios y muchas veces no lo hacemos. Pastor, pastora, tengan mucho cuidado porque hay muchos ladrones que quieren robarse sus ovejas. Pero lo importante, nosotros no estemos orando porque Señor, no permitas que se roben mi ovejita. No, nuestra oración debe ser diferente. Veamos cómo Pablo oraba. Oraba de una manera muy diferente. Veamos en el versículo 14. Tengamos en cuenta que ladrones han habido en la historia. Hay y habrán muchos ladrones. Llegarán muchos ladrones que quieren robarse tus ovejas. Pero ¿cuál es la manera que nosotros debemos orar? Versículo 14. Lo primero que debemos hacer nosotros, dice, por eso me arrodillo para orar ante el Padre. Primero, doblar rodilla. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Doblar nuestras rodillas delante de Dios y clamarle a Él. Pero ¿cómo debemos clamarle? Versículo 16. A Él le pido que su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Debemos pedir fortaleza por nuestras ovejitas. Debemos pedir para que Dios las haga tan fuertes que en el momento que llegue el ladrón puedan ser capaces de defenderse. Debemos preparar a nuestras ovejitas en esa fortaleza del Señor. Debemos clamar a Dios para que sea Dios fortaleciendo sus vidas, de manera de que ellas, nada ni nadie las pueda mover de su infinito amor. ¿Qué es lo que hizo Pablo entonces primero? Pablo dice,
se arrodilló delante del Padre. Y segundo, pidió por fortaleza. Entonces, cada uno de nosotros debe entender lo importante que es. Como nos explica Jenny, Pablo no se está minimizando, pobreteándose, sino que él lo ve como un sentido de orgullo al decir, yo que soy el más pequeño, tengo responsabilidades grandes. Todo lo que yo hago es importante. Dios me ha considerado importante, aunque yo tal vez humanamente no valgo nada. Qué bueno que uno como iglesia pudiera decir, nosotros compartimos el evangelio a todo el mundo. Ay, ustedes son millonarios. No somos millonarios, pero lo hacemos. A eso se refiere Pablo. Yo soy el más pequeño, mas sin embargo soy el que más hago. Yo soy el más pequeño, pero sin embargo es el que más frutos estoy dando. Nosotros podemos reconocer nuestra condición, que tal vez no sea la más grande, pero sí el resultado puede ser el más grande. Y qué bueno que nosotros podamos decir, como en lo económico, yo vivo bien, yo tengo todo. ¿Eres millonario? No, pero con lo que tengo, me alcanza y vivo bien. Eso es lo que decía Pablo. Yo podré ser el más pequeño de todos, pero hago mi trabajo a la perfección. Amén. Mire que Pablo, lo que decíamos, Pablo era un apasionado por lo que hacía. Y qué bonito que tú el día de mañana puedas decir, pastor, pastora, mire, traigo esta familia que estaba perdida, que estaba en las drogas, que estaba en el alcohol, y Dios las restauró. Dios las levantó. Pero triste decir, buenas, pastor, pastora, mire, aquí traigo esta hermosa familia que pertenecía a tal iglesia. ¿Sería orgulloso? ¿Sería orgulloso decir, mire, pastor, lo que me robé? ¿Sería algo agradable? No es agradable, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos siguiendo de iglesia en iglesia diciéndole, pastor, me robé a fulanito, y téngalo por seguro que trae a su familia. Qué bonito sería decirle, pastor, mire, esta familia estaba perdida. Se iban a separar, se odiaban, ya se iban a matar unos a otros. Y yo les compartí y su vida se transformó. Eso es bonito decir delante de Dios. Triste decirle a Dios, mira, Señor, aquí te traigo esta familia que me la robé. Triste decirle eso. Maravilloso decirle a Dios, mire, cumplí con lo que tú me mandaste de ir a ese mundo que se estaba perdiendo y rescaté a otras almitas para ti. Rescaté a otros hijos para ti, a otros siervos para ti. Eso sería agradable delante de los ojos de Dios. Robárselo se lo roba cualquiera. En cualquier descuido usted coge algo y se lo robó. Pero eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Mira entonces Pablo cómo oraba. Dice que él pedía fortaleza por cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos pedir, que Dios fortalezca sus vidas. Veamos en el versículo 17. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y por su amor, sea la raíz y el crecimiento y el cimiento de su vida. Mire qué es lo que él pedía, que Cristo se haga vida en la vida de ellos. Eso es lo que nosotros debemos pedir, que Dios se haga vivo en ellos. No debemos estar nosotros disputándonos ovejas, sino que debemos clamar, debemos orar para que Dios las fortalezca. Debemos orar para que Cristo se haga vida en su vida. Esa debe ser nuestra manera de orar. Tal vez si tú conoces a una persona que consideras que no está en un lugar correcto, no pelees con ella. Ora por ella, clama por ella. Y tenlo por seguro que Dios va a obrar, tenlo por seguro que Dios en el preciso momento se encargará de eso. Veamos en el versículo 18 y 19. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es.
Mire qué es lo que él pedía. Él pedía que Dios se le revele a sus vidas. Eso es lo que Pablo pedía. Pablo no se colocaba a pelear, Pablo no se ponía a discutir por doctrinas, sencillamente oraba, sencillamente clamaba por cada uno de ellos, para que sean fortalecidos, para que Cristo se haga vida en su vida y lo más importante, para que Dios se mostrara a ellos, que ellos pudieran conocer, que ellos pudieran ser llenos de esa presencia de Dios. Para eso somos llamados tú y yo. Para que oremos, para que clamemos por todas aquellas personas que se están perdiendo, para que clamemos por aquellas personas que no conocen de Dios, que clamemos incluso por nosotros mismos para que Dios quite ese temor de nuestras vidas y podamos cumplir con ese llamado que Dios nos hizo. Que Dios pueda desarrollar en nosotros ese don maravilloso de compartir las buenas nuevas. Que quite de nosotros si todavía tenemos esos rezagos del mundo y si todavía nos dedicamos a robar. Eso es lo que nosotros debemos clamar, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. De nada sirve de que tú te robes una oveja cuando ya esa oveja conocía. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene delante de Dios decirle, mira, me robé esta oveja que ya conocía de ti? Dios va a decir, ¿y para qué te la llevaste, hombre? Si ya conocía. Mira, afuera hay un alcohólico, ¿por qué no le compartiste a él? Afuera hay un drogadicto, ¿por qué no le compartiste a él? ¿Por qué te la robaste a la otra? ¿Tiene algún mérito delante de Dios? Ninguno. Entonces pidámosle a Dios que sea Él llenando nuestras vidas de su presencia. Pidámosle a Dios que sea Él viviendo en nosotros, que sea su Hijo Jesucristo haciendo vida en nosotros, para que nosotros podamos conocer de Él. Entonces Dios tiene un deseo maravilloso de salvar a cuántas personas, a todo el mundo. Pero como dice Jenny, estamos entretenidos tan solo en un pequeño grupo. Es increíble, pero hay personas que llegan a todas las iglesias diciendo, pastor, ayúdeme a orar por mi familia. Bueno, le está pasando algo, tiene algún problema. No, es que lo está visitando un pastor. Y hasta eso llega. No, es que lo está visitando unos hermanos. Y en la otra iglesia, increíble, dice, no, están ayunando, están orando. ¿Para qué? Para que toda la familia salga de la iglesia y se pase a la otra. Y como dice Jenny, el mundo se está perdiendo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, delincuencia, y no hay quien ore, porque todos estamos orando por cuidar lo que tenemos y otros están orando por sacar de las otras iglesias lo que tienen. Se ha perdido el propósito, se ha perdido la visión. Dios nos ha llamado a conquistar almas perdidas. Tú eres importante, tú tienes dones, habilidades, no podrán ser las mismas en la iglesia, no todos serán evangelistas, pero sí hay muchas cosas que hacer en la iglesia, así que tú puedes pedirle a Dios que te revele, ¿y en qué puedo ayudar? No me gusta tal vez salir a la calle a compartir, bueno, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Hay 1000 cosas por hacer en una iglesia, en algo de ello tú puedes ayudar. Y para concluir veamos en el versículo 20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Mire que si nosotros clamamos a Dios, que si nosotros nos dedicamos a clamarle a Él, dejamos a un lado tanta pelea, mire que Dios puede hacer cosas maravillosas. Si nosotros nos dedicamos a clamarle a Él, Dios puede hacer cosas, lo que dice ahí, cosas que ni siquiera le habíamos pedido, cosas que ni siquiera habíamos imaginado. ¿Cuál es la invitación de hoy? Tú que te dedicas a robar, deja de hacerlo. Tú que tienes ese don de predicar, predica la palabra de Dios. Tú que tal vez tienes mucha necesidad de Dios, acércate más a Él. Mira que nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pablo estaba llamado a predicar la palabra de Dios. Pablo era un apasionado. Conviértete tú en un apasionado. Convirtámonos en unos apasionados de Dios. Que cada día que se nos presente una oportunidad de predicar la palabra de Dios, hagámoslo.
que si se nos presenta la oportunidad, porque se te va a presentar la oportunidad de hablar con gente cristiana y tal vez tienes la oportunidad de robártela, no lo hagas. Ora por esa persona, clama por esa persona. Si consideras que tal vez está en un error, ora por ella. No te la robes, ora por ella, clama por ella, para que Dios revele su palabra a su vida, para que Dios le revele lo que quiere para su vida. No cometas ese error de robarte almas. Ve y comparte la palabra de Dios, ve y predica la palabra de Dios. Ten en cuenta cada vez que te acerques a un cristiano y tengas la tentación de robártelo, piensa, afuera hay otro que necesita más, hay otro que se está perdiendo. Piensa por un momento y di, no, esta persona ya conoce de Dios. Voy y comparto a la persona que no lo conoce. Cada vez que tengas en tu corazón el deseo de robar, piensa por un momento. Piensa en todas esas personas que se están perdiendo. La invitación que Dios quiere hacerte en esta mañana: no robes ovejas. Predica la palabra de Dios, cumple con el llamado que Dios tiene para ti y tenlo por seguro que grandes bendiciones van a llegar a tu vida. Pero si por el contrario, tu meta en este día es robar las más almas posibles, tenlo por seguro que cosas desagradables llegarán a tu vida. Tú decides, tú tomas la decisión. Yo quiero bendición para mi vida, voy y predico la palabra de Dios. Si tú quieres maldiciones para tu vida, ve y sigue robando. Entonces, si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios puso un don especial en ti para predicar su palabra, cúmplela. Y que todos los días de tu vida sean llenas de bendición. Amén. ¿Para qué fuimos llamados entonces? Todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una habilidad. Y si tú y yo somos de los que por algún motivo tenemos temor de hacerlo, recuerda que el que habla por nosotros, ¿quién es? Es Dios, es Jesucristo, es a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, si tú también eres de los que dicen, pero es que yo no sé qué hacer, tan solo disponte y el Espíritu de Dios te va a enseñar. Él te va a dar la habilidad. Lo único que Dios requiere de nosotros es disposición. Si tú estás dispuesto, Dios lo hace. Si tú estás dispuesto, Dios te capacita en todo. Si es en lo económico, dice, yo quisiera ayudar en la iglesia, pero no tengo plata. Bueno, disponte a hacerlo. Dice que la palabra de Dios dice que Él no va a exigirnos de lo que no tenemos. Por lo tanto, si tú simplemente te dispones y dices, yo quiero patrocinar la iglesia, pero no tengo con qué, entonces Dios te da la semilla. Y Dios te da un buen salario, Dios te da buenas ganancias de tu empresa, simplemente porque tú dispones tu corazón para hacerlo. A eso se refiere cuando dice la palabra que Dios da semilla para al que quiere sembrar. Si tú dices también a nivel de dones, yo quiero ayudar en la iglesia, pero no sé cómo. Bueno, Dios te da dones, Dios te da habilidades, porque estás dispuesto a hacer. Así que déjate ayudar, déjate utilizar, tú eres importante para la obra de Dios, y de esta forma un día el mundo entero estará salvo. Ese es el mensaje de esta mañana. Los esperamos esta tarde a partir de las 7 de la noche en nuestra emisión de nuestro culto de los jueves. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos otra vez en nuestro devocional con otro mensaje que nos ayuda a tener vidas de excelencia. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Un llamado, y no era un llamado porque sí, era un llamado revelado de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Ese mismo llamado es el que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Si tú estás escuchando esta palabra es para ti. Ten por seguro que tú tienes un llamado de parte de Dios, y ese llamado es ir a compartir su palabra. Este llamado ha sido revelado por Dios. Este llamado no ha sido un invento más. Este llamado no ha sido que un día tú te levantaste y dijiste, bueno, voy a servir a Dios. No, Dios te llamó, Dios te escogió y tiene un propósito maravilloso con tu vida. Al igual que Pablo, nosotros tenemos ese llamado.
Y mire lo que dice en el versículo 2. Seguramente habrán oído del trabajo que Dios. Encontramos que Pablo era un apasionado en todo lo que hacía. Pablo era un apasionado cuando estaba en el mundo, era apasionado por matar cristianos, pero también era un apasionado en el momento que recibió al Señor Jesucristo en su corazón, se convirtió en un apasionado por servirle a Él. Si tú vivías en el mundo, si tú le pertenecías al mundo y hacías las cosas apasionadamente por ese mundo, qué bueno que empecemos a actuar de la misma manera con Cristo, que empecemos a servirle a Dios con esa pasión, con esa fuerza, con esa entrega. Mire que Pablo empieza su carta a los de Éfeso diciéndoles eso: yo soy prisionero de Jesucristo. Él era un apasionado por Jesucristo. Y si lo asemejamos al otro significado, que es persona que está privada de su libertad, mire que nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Entrega con esa dedicación. Si tú te enamoras de verdad de Dios, empezarás a vivir esa experiencia, empezarás a decir: yo le pertenezco a Él, yo soy de Él, y así como en el mundo vivíamos esa pasión humana, en Cristo también podemos vivir esa pasión de servirle a Él con esa entrega, con esa dedicación, con ese amor. Solo a medida que nosotros aprendemos a hacer las cosas con pasión, con entrega, las cosas nos van a quedar bien, sea en lo espiritual, sea en lo secular, en cualquier área. Solamente esas ganas es lo que permite que nosotros consigamos todo aquello que nos hemos propuesto. Veamos en el versículo 5 del capítulo 3. En otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Mire que Pablo tenía, por lo tanto, ya no somos libres para hacer las cosas que al mundo le agrada. Estamos privados de esa libertad, pero esa libertad que muchas veces se convierte en un libertinaje. Qué bueno que nosotros seamos prisioneros de Cristo, que seamos esos apasionados, esos líderes fieles a Él, esos enamorados de Él, que seamos capaces de defender nuestra fe donde quiera que sea, con esa pasión, con esa furia. Mire que este hombre, Pablo, dice que estaba prisionero por Cristo Jesús. Si nosotros estamos prisioneros de algo, por ejemplo, muchas veces los enamorados dicen: yo estoy prisionero de tu amor. Qué bueno que nosotros podamos decirle a Dios eso: yo estoy prisionero de tu amor. Yo estoy enamorado de ti ciegamente. Mire que Pablo actuaba de esta manera porque él hacía las cosas con esa pasión, con esa. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para hoy nos corresponde Efesios capítulo 3 en nuestro devocional, y el título para hoy es ¿para qué fuimos nosotros llamados? Pablo comienza su carta a los de Éfeso de una manera muy particular. Veamos en el versículo 1 del capítulo 3. Así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Empieza con una palabra que es soy prisionero. Estaba buscando qué significa que es prisionero, y es persona que está privada de la libertad, pero tiene otro significado que es persona que está dominada por una pasión o una emoción. Mire que Pablo, a lo largo de lo que nosotros hemos estudiado,